La sala de conferencias se quedó en un silencio sepulcral cuando deslicé aquel sobre por la mesa. Un preaviso de 2 semanas, 3 días antes de la migración de sistemas más grande que nuestra empresa había intentado jamás. El color desapareció del rostro de mi jefe tan rápido, que pensé que podría desmayarse allí mismo, sobre la pulida mesa de caoba. No puedes estar hablando en serio, susurró con las manos temblándole mientras buscaba la carta. Lira, la migración. Eres la única que lo sabe. Yo solo sonreí con la misma sonrisa que le había dedicado 6 semanas antes, cuando me dijo que iban a despedir a todo mi equipo, y que yo absorbería todo su trabajo. Estoy segura de que lo resolverán, dije poniéndome de pie. Después de todo, ¿no era ese el objetivo? Demostrar que una persona puede hacer el trabajo de 5. Mi nombre es Lira Ayes. Fui arquitecta senior de sistemas en una empresa de servicios financieros de tamaño mediano. 12 años construyendo toda su infraestructura desde cero. Mis padres dirigían un pequeño centro comunitario en Ohio, el tipo de lugar donde aprendes desde temprano que todo el mundo está luchando con algo, aunque no puedas verlo. Esa formación se quedó conmigo, moldeó mi forma de ver a la gente, y me convirtió en alguien que realmente escuchaba cuando los compañeros de trabajo hablaban de sus vidas. Todo comenzó un martes por la mañana en marzo. Acababa de dejar a Jude y Cleo en la escuela, esa caótica prisa en la que revisas mochilas y firmas autorizaciones, mientras también repasas mentalmente tus prioridades laborales. Rory me había enviado un mensaje con algo gracioso, un meme sobre que el café es una verdura, y yo todavía sonreía cuando entré en la oficina a las 8:47 de la mañana. Mi escritorio estaba en la esquina del 4º piso, con ventanas a ambos lados y plantas por todas partes, porque había aprendido que la vegetación era lo único que me mantenía cuerda durante las largas sesiones de programación. Tenía 3 monitores instalados, cada uno normalmente mostrando diagnósticos del sistema, planos de arquitectura, o el flujo interminable de mensajes de mi equipo. Mi equipo. Dios, yo misma había construido ese equipo durante más de 5 años. Estaba André, que podía detectar una vulnerabilidad de seguridad a 1 kilómetro de distancia, y que hacía el mejor pan de masa madre los fines de semana. Olivia, recién salida de la universidad, pero con una comprensión intuitiva de la arquitectura de bases de datos que a la mayoría le lleva una década desarrollar. Harrison, que llevaba en la empresa casi tanto tiempo como yo, constante y fiable, la persona que mantenía las cosas en marcha cuando todo se torcía. Y los gemelos, Kai y Kira, que se terminaban las frases el uno al otro, y que podían depurar código juntos más rápido que nadie que yo hubiera visto trabajando en solitario. No éramos solo compañeros, éramos una unidad. Habíamos pasado noches en vela juntos, celebrado los cumpleaños de los hijos de los demás, y nos habíamos cubierto las espaldas en los momentos difíciles. Cuando el padre de Harrison murió, reorganizamos todo el trabajo del trimestre para que él pudiera tomarse 3 semanas libres. Cuando Olivia se comprometió, pasamos toda una hora del almuerzo ayudándola a comparar precios de salones de boda. Así es como se suponía que debía ser un buen equipo. La invitación a la reunión apareció a las 9:15 de la mañana, sincronización rápida, sala de conferencias B, 10 de la mañana, de Elliot Fletcher, nuestro vicepresidente de operaciones. Sin agenda, sin contexto, solo esas pocas palabras que en el lenguaje corporativo suelen significar que algo malo se avecina. Sin embargo, no estaba demasiado preocupada. Nuestro departamento había estado funcionando de maravilla. Acabábamos de terminar una importante revisión de seguridad antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Las puntuaciones de satisfacción del cliente eran las más altas en la historia de la empresa. Yo misma había presentado nuestros resultados al equipo ejecutivo 2 semanas antes, y habían quedado encantados. Aún así, cuando llegaron las 10 de la mañana, sentí un nudo en el estómago que no podía explicar del todo. Quizás fue la forma en que Elliot evitó el contacto visual cuando entré. O quizás fue que Sheila, de Recursos Humanos, estaba allí con su portátil abierto, y con esa cara de simpatía profesional ya preparada. Gracias por venir, Lira, comenzó Elliot, y supe de inmediato por su tono. Esa voz excesivamente suave que la gente usa cuando está a punto de arruinarte el día, pero quiere fingir que se siente mal por ello. Quiero empezar diciendo cuánto valoramos tus contribuciones. Tu trabajo ha sido excepcional. Verdaderamente excepcional. La palabra pero estaba por llegar,
podía sentirla flotando en el aire como una nube de tormenta. Pero estamos haciendo algunos cambios estructurales para seguir siendo competitivos en el mercado actual. Hemos realizado un análisis exhaustivo de los flujos de trabajo y las métricas de eficiencia, y hemos identificado algunas oportunidades de optimización. Optimización. Qué palabra tan limpia para lo que estaba a punto de suceder. Vamos a reestructurar el departamento de arquitectura de sistemas. En el futuro operaremos con un modelo más reducido. Vamos a eliminar los puestos de arquitecto asociado. El corazón me dio un vuelco. Estás despidiendo a todo mi equipo. Estamos reposicionando recursos, intervino Sheila, usando esa voz de recursos humanos que hace que todo suene razonable, incluso cuando es absolutamente una locura. El trabajo continuará. Por supuesto, tenemos plena confianza en tu capacidad para gestionar las funciones esenciales. Los miré fijamente. ¿Están despidiendo a 4 personas y esperan que yo simplemente absorba todo su trabajo? Elliot se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas como si estuviera siendo sincero. Hemos analizado los flujos de trabajo, Lyra. Hay más capacidad de la que podrías pensar. Gran parte de lo que hace tu equipo podría simplificarse, automatizarse. Estamos hablando de eliminar redundancias, no de eliminar trabajo necesario. Redundancias, repetí la palabra lentamente. André gestiona toda nuestra infraestructura de ciberseguridad. Olivia construyó nuestro sistema de bases de datos desde cero. Harrison mantiene en funcionamiento nuestros sistemas heredados. Kai y Kira se encargan de todo el trabajo de integración. ¿Qué es exactamente redundante? Entendemos que esto es mucho para procesar, dijo Sheila, su voz rezumando esa empatía ensayada. Pero hemos hecho los números. Con algunas mejoras en los procesos y la priorización adecuada, esto es absolutamente manejable. Y sinceramente, Lyra, esto también es una oportunidad para ti. Tendrás total autonomía sobre el departamento, control total. Piénsalo como una oportunidad para brillar de verdad, para demostrar lo que puedes hacer. Una oportunidad para brillar. Estaban despidiendo a mi equipo, cargando todo su trabajo sobre mis hombros, y lo llamaban una oportunidad. ¿Cuándo? Pregunté en voz baja. Haremos los anuncios este viernes, dijo Elliot. Un periodo de transición de 2 semanas, así que tendrás tiempo para capturar el conocimiento institucional y reasignar prioridades. Estamos ofreciendo a los empleados afectados un paquete de indemnización, servicios de recolocación, todo el conjunto de apoyos. Qué generoso, dije, y no pude evitar que se notara el filo en mi voz. Elliot se movió en su asiento, incómodo. Necesitamos saber que estás de acuerdo con esto, Lyra. Esto solo funciona si estás comprometida. ¿Podemos contar contigo? Y aquí está la cuestión sobre las dinámicas de poder corporativas. En ese momento, sentada en esa sala de conferencias con mi jefe y una representante de recursos humanos mirándome expectantes, yo tenía exactamente 2 opciones, según ellos. Podía negarme, montar una escena, tal vez incluso renunciar por principios, y ellos simplemente me reemplazarían con alguien más dócil y despedirían al equipo de todos modos. O podía aceptar, asumir la carga de trabajo imposible y, al menos, quizás ayudar a mi equipo a tener un aterrizaje suave durante su transición. Excepto que se habían olvidado de la tercera opción. La opción que ni siquiera me di cuenta completamente de que estaba considerando, hasta que las palabras salieron de mi boca. Por supuesto, dije con voz firme. Estoy comprometida a hacer que esto funcione. Lo que sea que la empresa necesite. El alivio en sus rostros fue casi cómico. Eso es genial, Lyra. Realmente genial, dijo Elliot efusivamente. Sabía que podíamos contar contigo. Siempre has sido una persona de equipo. Persona de equipo, claro. Salí de esa sala de conferencias a las 10:47 de la mañana y no volví a mi escritorio. Fui directamente al baño, me encerré en un cubículo y me permití sentirlo. La ira, la traición, el puro y absurdo insulto de lo que estaban pidiendo. Eran mi gente. Yo los había contratado, los había formado, había construido algo real con ellos, y la empresa los estaba desechando como si no fueran nada, como si su trabajo no importara, como si las relaciones
El conocimiento y la habilidad que aportaban significaran menos que cualquier punto porcentual que se viera bien en la presentación de reducción de costos de algún ejecutivo. Le había dado 12 años a este lugar. 12 años de semanas de 60 horas, de cenas familiares perdidas, de revisar mi teléfono durante los partidos de béisbol de Jude y los recitales de danza de Cleo, porque siempre había alguna crisis que solo yo podía manejar. Había construido su infraestructura con mis propias manos, había convertido su caótico desorden de sistemas en algo elegante, funcional y seguro. Y así es como valoraban eso, decidiendo que yo podía simplemente hacer el trabajo de 5 personas en lugar de una. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba cristalina. Le envié un mensaje a Rory. Algo pasó en el trabajo. Estoy bien, pero necesito que hablemos esta noche. Luego abrí mi navegador y navegué a un sitio web que no había visitado en años, el portal de empleo. El lugar donde los profesionales de TI iban a cazar su próxima oportunidad. Para cuando llegué a casa esa noche, ya había actualizado mi currículum. Sentada en mi coche en el estacionamiento durante el almuerzo, había abierto el documento que no había tocado en más de una década y comencé a renovarlo. Arquitecta senior de sistemas, 12 años de experiencia progresiva, lideré la revisión de infraestructura que resultó en un 99,9% de tiempo de actividad, gestioné un equipo de 5 profesionales senior de TI, reduje los incidentes de seguridad en un 78%. Los logros seguían apareciendo. Y al verlos enumerados así, me di cuenta de algo que había estado demasiado enterrada en el trabajo del día a día para notarlo. Era realmente buena en mi trabajo. Excepcionalmente buena. El tipo de profesional que otras empresas querrían sin dudarlo. Rory estaba en la cocina cuando entré, revolviendo algo que olía a ajo y hierbas. Jude y Cleo estaban en la mesa haciendo la tarea. O al menos Jude estaba haciendo la tarea, mientras Cleo construía una elaborada estructura con lápices de colores. Hola, dijo Rory, y una sola mirada a mi cara le dijo todo lo que necesitaba saber. Niños, vayan a lavarse las manos para la cena. Tómense su tiempo. Se dispersaron y yo me derrumbé en una silla. Toda la historia salió a borbotones. La reunión, los despidos, la expectativa de que yo simplemente lo absorbiera todo. El lenguaje condescendiente sobre oportunidades y eficiencia. Rory escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que más amaba de él. No se apresuraba con soluciones ni me decía cómo sentirme. Simplemente escuchaba. Realmente escuchaba hasta que lo saqué todo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Preguntó finalmente. No lo sé todavía, admití, pero actualicé mi currículum durante el almuerzo. Sus cejas se arquearon. Sí, no digo que definitivamente me vaya, pero tampoco digo que voy a matarme haciendo el trabajo de 5 personas porque la empresa quiere aumentar sus márgenes de beneficio. Necesito al menos ver qué más hay ahí fuera. Me parece lógico, dijo Rory. Tienes opciones, Lyra. Siempre has tenido opciones. No dejes que te hagan olvidarlo. Esa noche hice algo que debería haber hecho años antes. Realmente observé en qué se había convertido mi trabajo. Las horas, el estrés, la forma en que no podía desconectar por completo, ni siquiera en vacaciones, porque era la única que sabía cómo funcionaban ciertos sistemas críticos. La forma en que había estructurado toda mi vida en torno a estar disponible para emergencias laborales. Y la respuesta de la empresa a 12 años de esa dedicación, era despedir a mi equipo y llamarlo una oportunidad para que yo brillara. Llegó el viernes por la mañana y tuve que ver cómo Elliot llamaba a cada uno de los miembros de mi equipo a reuniones separadas. Tuve que ver sus caras cuando salían. André, con cara de asombro. Olivia, llorando en silencio en su escritorio mientras recogía sus cosas. Harrison, enfadado de esa manera silenciosa suya que de alguna manera era peor que gritar. Kai y Kira abrazándose el uno al otro como si se estuvieran ahogando. ¿Tú lo sabías? Me preguntó Harrison, con la voz plana. Me lo dijeron el martes, admití. No se me permitió decir nada antes del anuncio oficial. ¿Y te quedas? No era una pregunta. Por ahora, dije, y algo en mi tono hizo que me mirara con más atención. Por ahora, repitió lentamente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro.
De acuerdo, entonces. El periodo de transición de 2 semanas fue brutal. Tuve que hacer sesiones de transferencia de conocimiento con cada miembro del equipo, documentando todo lo que sabían, mientras también intentaba ayudarlos a buscar trabajo por mi cuenta. Escribí cartas de recomendación, hice llamadas a contactos en otras empresas, pasé mis horas de almuerzo revisando sus currículums y preparándolos para entrevistas. Y durante todo ese tiempo, estaba llevando a cabo mi propia búsqueda de empleo en silencio. Fui cuidadosa al respecto. Usé mi portátil personal, nunca el del trabajo. Tomé llamadas de reclutadores durante mi hora de almuerzo. Programé entrevistas para las primeras horas de la mañana antes del trabajo, diciéndole a Elliot que tenía citas con el dentista o que necesitaba resolver algunos asuntos familiares. La respuesta fue abrumadora. Aparentemente una arquitecta senior de sistemas con 12 años de experiencia y una trayectoria como la mía, era exactamente lo que muchas empresas estaban buscando. En una semana, tenía 3 pistas prometedoras. En 2 semanas, tenía 2 ofertas sólidas, y una tercera empresa acelerando su proceso de contratación para hacerme una oferta antes de que tomara una decisión. Mientras tanto, en el trabajo, la realidad del modelo más reducido se estaba haciendo evidente. El último día de mi equipo fue un viernes, y el lunes por la mañana entré en una oficina que se sentía hueca. Todos esos escritorios vacíos. Toda esa experiencia se había ido, y todo, aparentemente, ahora era mi problema. Las solicitudes comenzaron de inmediato. Un error en la base de datos que Olivia habría solucionado en 20 minutos, a mí me llevó 3 horas, porque tenía que recordar las peculiaridades específicas de su sistema personalizado. Una alerta de seguridad que André habría diagnosticado al instante, me tuvo buscando en la documentación hasta la medianoche. Un fallo de integración que los gemelos podrían haber resuelto antes del almuerzo, terminó requiriendo que cancelara mis planes para cenar y trabajara hasta las 10 de la noche. Y durante todo ese tiempo, Elliot seguía pasando por mi escritorio con esa sonrisa alentadora. Lo estás haciendo genial, Lyra. ¿Ves? Sabía que podías con esto. Mientras tanto, habían comenzado a circular rumores sobre algo grande en camino. Una migración de sistemas importante. El tipo de proyecto que habíamos estado planeando durante 2 años, que requería meses de preparación cuidadosa y un equipo completo para ejecutarlo. El tipo de proyecto que podría posicionar a la empresa para un crecimiento masivo o, si salía mal, podría derribar toda nuestra infraestructura y costar millones en tiempo de inactividad y pérdida de negocio. El anuncio oficial llegó a principios de mayo. Un correo electrónico a toda la empresa del propio CEO. Noticias emocionantes. Avanzamos con nuestra iniciativa de migración a la nube. Este proyecto transformador modernizará nuestra infraestructura y nos posicionará como líderes de la industria. Liderando esta iniciativa crítica, la arquitecta senior de sistemas, Lyra Hayes. Mi teléfono comenzó a vibrar de inmediato. Felicitaciones de personas de toda la empresa. Preguntas sobre el cronograma. Ejecutivos queriendo programar reuniones para discutir las necesidades específicas de su departamento. Elliot me llamó a su oficina esa tarde prácticamente radiante. Este es tu momento, Lyra. Si este proyecto tiene éxito, estarás ante un ascenso, tal vez incluso un puesto a nivel de director. Estoy hablando de un aumento significativo, opciones sobre acciones, todo el paquete. A esto me refería con oportunidades. ¿Cuándo está programada la migración? Pregunté, aunque ya lo sabía. Había estado en las reuniones de planificación preliminar durante meses. El 15 de julio. Tenemos la ventana de inactividad programada, los clientes notificados, todo alineado. Va a ser una empresa masiva, pero tengo total confianza en ti. 15 de julio. A 2 meses vista. 2 meses para coordinar un proyecto que normalmente requeriría un equipo completo trabajando sin descanso. Necesitaré recursos, dije con cuidado. Esto no es un trabajo de una sola persona, Elliot. Solo la planificación. Podemos traer algunos contratistas para el fin de semana de la migración en sí, dijo. Pero la arquitectura, la planificación, la coordinación. Todo eso eres tú. Demuéstranos lo que puedes hacer. Salí de su oficina y fui directamente al baño de nuevo.
El mismo cubículo que la última vez. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje al reclutador con el que había estado hablando en la empresa con la mejor oferta. ¿Qué tan rápido pueden preparar esa carta de oferta? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. ¿Qué tal mañana por la mañana? La oferta era espectacular. Un aumento del 40%, mejores beneficios, un equipo real para gestionar, y la empresa era una de las más respetadas de la industria, el tipo de lugar donde trabajas en problemas de vanguardia con gente que realmente valora la experiencia. Leí la carta de oferta 3 veces, sentada en mi coche en el estacionamiento. Esto era real. Estaba sucediendo. Podía alejarme del caos, de la falta de respeto, de las expectativas imposibles. Pero el momento importaba. Si presentaba mi preaviso en ese momento, tendrían tiempo para entrar en pánico y contratar a alguien, o al menos intentar redistribuir el trabajo de la migración. Se esforzarían, probablemente encontrarían una solución. O podía esperar. Podía pasar las siguientes semanas haciendo el trabajo preliminar de la migración, llevando todo a ese punto crítico en el que yo era la única persona que entendía el panorama completo. Y luego, justo antes de la migración real, cuando fuera demasiado tarde para que encontraran a alguien más o cambiaran de rumbo, podía entregar mi preaviso. Sería un caos, un colapso total. Exactamente el tipo de desastre que ellos habían creado para mi equipo. Excepto que esta vez sería su problema, no el nuestro. Después de la cena esa noche, una vez que los niños se habían ido a hacer sus deberes, Rory y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con tazas de café. Le conté sobre la oferta, sobre lo perfectamente posicionada que estaba para dejarlos en el peor momento posible, sobre lo satisfactorio que sería verlos darse cuenta de lo que habían hecho, de lo que habían perdido cuando decidieron que mi equipo era redundante y que mi lealtad estaba garantizada. ¿Eso es mezquino?, pregunté. Rory guardó silencio por un largo momento. ¿Sabes lo que creo que es mezquino? Eliminar los trabajos de 4 personas para ahorrar dinero, y luego esperar que la persona que queda se mate recogiendo los pedazos, mientras le cuelgan un quizás ascenso como motivación. No les debes nada, Lyra. No después de cómo trataron a tu equipo. No después de cómo te están tratando a ti. Acepté la oferta a la mañana siguiente. Firmé la documentación, negocié una fecha de inicio para el 1 de agosto, me di un momento para sentir el puro alivio de saber que tenía un plan de salida. Pero no se lo dije a nadie en el trabajo. Simplemente me presentaba cada día, sonreía en las revisiones de Elliot y trabajaba en la planificación de la migración. Y era buena en ello. Incluso enfadada, incluso sabiendo que me iba, no podía obligarme a hacer un trabajo chapucero. Esa no era yo. Así que construí un plan de migración completo, documenté cada dependencia del sistema, creé manuales de ejecución detallados para cada fase de la transición. Programé reuniones con cada jefe de departamento, me aseguré de entender sus requisitos específicos, identifiqué riesgos potenciales y creé estrategias de mitigación. A los ejecutivos les encantó. Me hicieron participar en una presentación tras otra, guiando a la dirección a través del cronograma de la migración. Seguían usando palabras como fluido, ejecución impecable y confianza en nuestra preparación. Habían reestructurado mi departamento, eliminado a mi equipo, me habían endosado una carga de trabajo imposible, y ahora contaban conmigo para llevar a cabo el proyecto técnico más crítico en la historia de la empresa. El trabajo preliminar se intensificó a medida que se acercaba julio. Estaba trabajando jornadas de 12 horas, a veces más. Llegaba a casa agotada, apenas capaz de interactuar con Jude y Cleo antes de caer rendida en la cama. Los fines de semana desaparecían en la preparación de la migración. Toda mi vida se había convertido en este proyecto. Y Elliot seguía hablando de ese ascenso. Después de que esto tenga éxito, Lyra, después de que demuestres lo que puedes hacer, vamos a cuidar de ti. Junio dio paso a julio. La fecha de la migración se cernía cada vez más cerca. 3 semanas, luego 2, luego 10 días. Toda la empresa bullía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Este era el tipo de proyecto de alto riesgo que podía definir carreras, para bien o para mal. Lo había hecho todo bien. La planificación era meticulosa. La documentación era exhaustiva.
Los sistemas de respaldo estaban en su lugar. Si realmente me hubiera quedado, si realmente hubiera liderado esta migración hasta su finalización, habría sido una obra maestra. Pero no me iba a quedar. 12 de julio, 3 días antes de la migración programada. Había estado trabajando hasta tarde la noche anterior finalizando los últimos detalles. Los contratistas estaban programados para llegar el día 14 para la sesión informativa previa a la migración. El día 15 estaba fijado, una danza cuidadosamente coordinada de apagados de sistemas, transferencias de datos, protocolos de prueba y puestas en marcha escalonadas que se llevarían a cabo durante una ventana de 48 horas a partir del viernes por la tarde. Llegué temprano el día 12 e imprimí mi carta de renuncia en la impresora de mi casa, la traje en un sobresellado, pasé la mañana en reuniones actuando como si todo fuera normal, respondí preguntas, ofrecí tranquilidad, confirmé horarios. A las 2 de la tarde, tenía una reunión individual programada con Elliot. Solo una revisión regular, la misma que habíamos estado haciendo semanalmente durante la planificación de la migración. Estaba en su oficina cuando llegué con aspecto satisfecho. A 3 días, dijo. ¿Cómo te sientes? ¿Lista para esto? En realidad, necesito darte algo, dije. Y deslicé el sobre por su escritorio. En el momento en que se dio cuenta de lo que era, su expresión cambió. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo cercano al pánico. Lo abrió con manos temblorosas, y observé sus ojos recorrer la página. Preaviso de 2 semanas con efecto inmediato. Último día, 26 de julio. La migración estaba programada para el 15 de julio. Mi preaviso significaba que me iría 11 días después de que la migración supuestamente ocurriera. Excepto que no había dicho que estaría allí para la migración. Había dado mis 2 semanas, y si realmente leían la carta, notarían que había sido muy específica sobre mi disponibilidad durante ese periodo de transición. Estaba feliz de ayudar con la documentación y la transferencia de conocimiento durante el horario laboral normal, pero no estaría disponible para trabajos fuera de horario o compromisos de fin de semana. La migración estaba programada para un fin de semana, comenzando el viernes por la tarde y continuando hasta el domingo por la mañana, lo que significaba que acababa de decirles, 3 días antes del proyecto técnico más crítico en la historia de la empresa, que no estaría allí para liderarlo. No puedes estar hablando en serio. La voz de Elliot salió estrangulada. Lyra, la migración. Eres la única que entiende todo el alcance. Construiste todo el plan. Lo hice, asentí. Y lo he documentado todo a fondo. Los manuales de ejecución son completos. Los contratistas que contrataron son experimentados. Debería ser manejable. ¿Manejable? Esto es. Se detuvo tratando visiblemente de controlarse. ¿Qué está pasando? ¿Es por dinero? Porque podemos hablar de acelerar ese ascenso. Quizás conseguir que te aprueben un aumento antes de la migración en lugar de después. ¿Alguien te está tentando? Podemos igualar su oferta. No es por dinero, dije, lo cual era parcialmente cierto. El dinero en el nuevo trabajo era genial, pero no era por eso que me iba. He aceptado un puesto en otro lugar. Agradezco mi tiempo aquí, pero es hora de seguir adelante. ¿Hora de seguir adelante? Su voz subía de tono ahora, el profesionalismo se desvanecía. 3 días antes de una migración que has estado planeando durante meses. Lyra, esto nos destruirá. Si esta migración falla, nos enfrentamos a millones en pérdidas, contratos de clientes en riesgo, posibles problemas regulatorios. Tú lo sabes, sabes lo que está en juego. Lo sé, dije con calma, y es por eso que he puesto tanto trabajo en la planificación. Todo lo que necesitan está documentado. La documentación no es lo mismo que tener al arquitecto real allí. Ahora estaba de pie paseando. No puedes hacer esto. No aceptaré esta renuncia. No ahora. No así. Me temo que no es opcional, dije. He dado el preaviso adecuado según lo requiere la política de la empresa. 2 semanas. Mi último día es el 26, y estaré encantada de ayudar a transferir mi conocimiento durante ese tiempo, pero no estaré disponible para el fin de semana de la migración.
Sheila, de Recursos Humanos, apareció en la puerta. Alguien debió haberla llamado. Evaluó la escena, la cara roja de Elliot, mi expresión tranquila, y pude verla mentalmente cambiando al modo de gestión de crisis. Tomemos todos un respiro, dijo con esa voz tranquilizadora de Recursos Humanos. Lyra, ¿puedes ayudarnos a entender qué está impulsando esta decisión? ¿Hay algo que podamos abordar? Claramente el momento es un desafío. El momento es el que es, dije. Recibí una oferta de otra empresa. La he aceptado. Estoy proporcionando el preaviso requerido de 2 semanas. Pero ¿entiendes la posición en la que esto nos coloca?, presionó Sheila. La migración. La migración que se suponía que debía liderar con un equipo completo, excepto que mi equipo fue eliminado y he estado haciendo el trabajo de 5 personas durante los últimos 2 meses. Esa migración. La sala se quedó muy silenciosa. Porque cuando reestructuraron el departamento, continué, mi voz todavía tranquila pero con un filo ahora, y eliminaron 4 puestos y me dijeron que absorbería todo ese trabajo, no recuerdo que a nadie le preocupara ponerme en una posición difícil. No recuerdo que nadie preguntara si era manejable, o justo, o sostenible. Se me dijo que iba a suceder, y se esperaba que yo lo hiciera funcionar. Esa fue una decisión de negocio, comenzó Elliot. Y esta es mi decisión de negocio, lo interrumpí. Ustedes decidieron que mi equipo era redundante. Ustedes decidieron que yo podía manejarlo todo sola. Ustedes decidieron apilar una carga de trabajo imposible sobre mí y llamarlo una oportunidad. Bueno, yo he decidido tomar una oportunidad real, una donde tendré un equipo, expectativas razonables y gente que valora la experiencia en lugar de simplemente explotarla. La expresión de Sheila se había vuelto cuidadosamente neutral. Deberíamos discutir esto con la alta dirección. Quizás podamos encontrar un compromiso. Una fecha de inicio retrasada en tu nuevo puesto. Un bono de retención sustancial si te quedas durante la migración. Mi nuevo empleador me espera el 1 de agosto, y ahí es cuando empezaré, dije. En cuanto a un bono de retención, son bienvenidos a hacer una oferta, pero debo decirles de antemano que no estoy interesada en quedarme más allá de mi periodo de preaviso. Lo que no dije y lo que no necesité decir, fue que ninguna cantidad de dinero me haría querer quedarme. Esto no se trataba de compensación. Se trataba de respeto, de ser tratada como un recurso desechable en lugar de una profesional valiosa. Se trataba de ver a mi equipo ser descartado y esperar que yo sonriera y lo llamara una oportunidad. Se trataba de que ellos aprendieran, finalmente, lo que sucede cuando llevas a alguien demasiado lejos. El resto de ese día fue un caos. Elliot desapareció en reuniones consecutivas con ejecutivos. Sheila seguía volviendo a mi escritorio, cada vez con un nuevo ángulo. ¿Podría al menos comprometerme a estar disponible por teléfono durante la migración? ¿Consideraría tarifas de consultoría por la disponibilidad del fin de semana? ¿Y si retrasaban la migración un mes? A todo di respuestas tranquilas y profesionales. Había dado mi preaviso. Estaría disponible durante el horario laboral normal para la transferencia de conocimiento. Más allá de eso, tenía otros compromisos. Al final del día, la noticia se había extendido por la empresa como un reguero de pólvora. Personas con las que no había hablado en meses aparecían de repente en mi escritorio. Algunos me apoyaban, susurrando felicitaciones y buena suerte. Otros me miraban como si hubiera cometido traición. Las reacciones me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre quién entendía lo que la empresa había estado haciendo y quién se había tragado la narrativa corporativa. Llegué a casa esa noche y encontré a Rory ya allí, habiendo salido temprano del trabajo. Una mirada a mi cara y me abrazó. «¿Lo hiciste?», dijo. «Lo hice», confirmé. Y de repente estaba temblando. La adrenalina que me había mantenido tranquila todo el día se estaba desvaneciendo, dejándome débil y ligeramente mareada. Perdieron completamente la cabeza. Elliot parecía que iba a tener un ataque al corazón de verdad. «Bien», dijo Rory con fiereza. «Que entren en pánico. Que descubran lo que es estar con poco personal y abrumados. Tú les diste soluciones cuando despidieron a tu equipo. Hiciste lo imposible durante 2 meses.
No tienen derecho a exigir más solo porque es conveniente para ellos. Aparecieron Jude y Cleo y no hablamos más del trabajo esa noche. Cenamos en familia, realmente relajados por primera vez en semanas. Ayudé con los deberes. Jugamos a un juego de mesa. Cosas normales con las que había estado demasiado agotada y estresada para participar plenamente durante meses. A la mañana siguiente, 13 de julio, llegué al trabajo y descubrí que me habían convocado a una reunión con el director de tecnología. No Elliot, ni siquiera el jefe de Elliot, el mismísimo circuito, un hombre llamado Walter Grayson con quien quizás había hablado directamente 5 veces en 12 años. Estaba en la gran sala de conferencias ejecutiva, la que tenía vistas al horizonte de la ciudad. Sheila también estaba allí, junto con alguien del departamento legal que no reconocí. Lyra, gracias por venir, comenzó Walter. Y al menos tuvo el sentido común de no fingir que era una conversación casual. Seré directo. Tu renuncia crea un riesgo de negocio significativo. El proyecto de migración es crítico para nuestros objetivos estratégicos, y posees un conocimiento institucional que es difícil de reemplazar con poca antelación. Entiendo, dije. He intentado documentar todo de la manera más exhaustiva posible. La documentación es útil, dijo la persona de legal, pero no es un sustituto de la experiencia práctica. Nos gustaría discutir opciones para asegurar la continuidad del negocio. Durante la siguiente hora, lo intentaron todo. Me ofrecieron un aumento, uno más grande del que Elliot había insinuado. Me ofrecieron un bono de retención equivalente a 6 meses de salario si me quedaba durante la migración. Se ofrecieron a recontratar a algunos de los miembros de mi antiguo equipo si me comprometía a quedarme un año más. Incluso en un momento de creatividad desesperada, se ofrecieron a dejarme trabajar de forma totalmente remota y establecer mis propios horarios si tan solo me quedaba el tiempo suficiente para asegurar que la migración tuviera éxito. A todo, dije que no. Educada, profesional, pero firmemente. Esto es lo que no entiendo, dijo finalmente Walter, la frustración rompiendo su compostura ejecutiva. Has estado con nosotros 12 años. Construiste esta infraestructura. Este es tu proyecto, tu arquitectura. ¿Por qué te irías justo antes de verlo terminado? ¿No quieres verlo tener éxito? Y esa pregunta, esa completa incapacidad para entender lo que habían hecho, hizo que algo cristalizara para mí. ¿Quieren saber por qué me voy? Pregunté. Hace 3 meses tenía un equipo. 5 profesionales cualificados que había contratado, formado y con los que había construido algo real. Personas que estaban haciendo un trabajo excelente. Y ustedes los eliminaron a todos para ahorrar dinero. Me dijeron que absorbería su trabajo y lo llamaron una oportunidad para que yo brillara. Esa fue una decisión de negocio difícil, comenzó Walter. Fue una decisión que me mostró exactamente cómo esta empresa valora a las personas, lo interrumpí. Ustedes no valoran la experiencia, ni la lealtad, ni las relaciones. Valoran el ahorro de costos. Y está bien. Es su derecho como empresa. Pero también es mi derecho decidir que no quiero trabajar en un lugar que trata a las personas como si fueran desechables. Nos ofrecemos a traerlos de vuelta, intervino Sheila. Si eso es lo que se necesita. Se ofrecen a traerlos de vuelta porque están en una crisis y me necesitan, dije. No porque realmente se arrepientan de haberlos despedido. No porque se hayan dado cuenta de que fue un error. Solo están tratando de parchear el problema inmediato. ¿Qué pasará en 6 meses, en un año cuando las cosas se estabilicen de nuevo? Los despedirán de nuevo. Y esperarán que yo siga absorbiendo más, que siga haciendo lo imposible porque es lo que siempre he hecho. La sala quedó en silencio. Mi respuesta es no, continué, a todo. Al bono de retención, al aumento, a las promesas de reconstruir el equipo. Me voy. Mi último día es el 26 de julio. Pasaré mi periodo de preaviso ayudando en lo que pueda durante el horario laboral normal, pero no estoy disponible para el fin de semana de la migración, y no voy a cambiar mis planes. La persona de legal se inclinó hacia adelante. Necesito ser claro sobre algo. Tienes obligaciones contractuales en torno a la propiedad intelectual y la información propietaria.
Cualquier documentación o conocimiento relacionado con los sistemas de la empresa sigue siendo propiedad de la empresa. Si descubrimos que ha saboteado algo o retenido información deliberadamente. ¿En serio me está amenazando ahora mismo? Pregunté, mi voz fría. He pasado 2 meses haciendo el trabajo de 5 personas. He planeado esta migración meticulosamente. Lo he documentado todo. He hecho mi trabajo y más. ¿Y por qué elijo irme? ¿Están insinuando que podría sabotear algo? Eso me dice todo lo que necesito saber sobre la cultura de esta empresa. Walter levantó una mano. Nadie te está acusando de nada. Solo estamos aclarando las expectativas. Entonces déjenme aclarar las mías, dije. Soy una profesional. No saboteo las cosas por despecho. Todo lo que he construido, toda la documentación, todo el trabajo de planificación, es de ustedes. Pasaré mi periodo de preaviso respondiendo preguntas y ayudando a transferir el conocimiento. Pero no me quedaré más allá de mi último día, y no estoy disponible fuera del horario laboral normal. Ese es el límite, y no es negociable. Salí de esa reunión con las manos temblando, pero con la cabeza bien alta. Habían intentado de todo, y yo me había mantenido firme. Se sintió aterrador y emocionante a la vez. El resto del 13 de julio y todo el 14 de julio fueron un borrón. Los contratistas llegaron para la sesión informativa previa a la migración y pasé horas guiándolos a través del plan. Eran personas experimentadas y competentes, pero incluso ellos parecían nerviosos cuando se dieron cuenta de que la arquitecta principal no estaría allí para la migración real. Esto tiene mucha complejidad, dijo uno de ellos con cuidado. Normalmente para algo de esta escala, tendríamos al equipo interno trabajando a nuestro lado, al menos durante las primeras fases críticas. Entiendo, dije, pero no estaré disponible. Todo lo que necesitan está en la documentación. Si surgen preguntas, pueden enviarme un correo electrónico y responderé cuando pueda, pero no puedo garantizar una disponibilidad inmediata. Elliot estaba en la sala, y pude ver cómo se contenía físicamente para no explotar. Después de que los contratistas se fueron, me llevó a un lado. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. ¿Realmente vas a dejar que todo esto falle potencialmente solo para demostrar algo? No estoy dejando que nada falle, dije. Hice mi trabajo. Planifiqué la migración. Documenté todo. Traje contratistas. Las herramientas están todas ahí. Si falla, no será porque yo no me preparé. Será porque eliminaron al equipo que debería haber estado haciendo este trabajo. Podrías habernos dicho que estabas pensando en irte, dijo. Podríamos habernos organizado. Pero soltar esto 3 días antes. ¿Acaso le diste a mi equipo 3 días de preaviso antes de eliminar sus puestos? Pregunté. Ah, no. Les diste 2 semanas, justo como yo te estoy dando a ti. No tuvo respuesta para eso. Llegó el 15 de julio. El día de la migración. Me desperté ese viernes por la mañana con el teléfono ya vibrando con mensajes, solicitudes urgentes de aclaración, preguntas sobre dependencias de sistemas, mensajes de pánico de Elliot. Estaba en casa. Me había tomado un día personal, uno de los muchos que había acumulado y nunca usado porque siempre había estado demasiado ocupada, demasiado esencial, demasiado preocupada por dejar al equipo con poco personal. La ironía no se me escapó. Respondí los correos electrónicos que pude responder rápidamente. Dirigí a la gente a la documentación, aclaré algunos detalles técnicos, pero no fui a la oficina. No me puse a disposición para llamadas. Les había dado todo lo que les iba a dar. Rory también se había tomado el día libre. Lo habíamos planeado deliberadamente, este pequeño acto de reclamar mi vida. Dejamos a los niños en la escuela juntos, luego salimos a desayunar. Nos sentamos en una cafetería tomando buen café, comiendo tortitas, hablando de cualquier cosa menos del trabajo. Se sentía surrealista. Hace 2 meses, habría estado en la oficina a las 6 de la mañana en un día como este, verificando cada detalle, gestionando a mi equipo, asegurándome de que todo fuera perfecto. Ahora mi equipo se había ido, y yo estaba comiendo tortitas. Mi teléfono seguía vibrando. Lo ignoré en su mayor parte.
Alrededor del mediodía, entró una llamada del propio Walter Grayson. La dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar, y luego otra vez. A la cuarta llamada, respondí. Lyra, gracias a Dios, dijo y sonaba genuinamente alterado. Nos hemos encontrado con algunos problemas con la secuencia de migración de la base de datos. Los contratistas dicen que hay un conflicto de dependencias que no está documentado, y no están seguros de cómo proceder sin arriesgarse a la pérdida de datos. ¿Cuál es el conflicto específico? Pregunté. Lo describió y pude imaginar inmediatamente el problema. Era algo que Olivia habría detectado al instante. Una peculiaridad de la arquitectura de la base de datos personalizada que no era obvia, solo con la documentación. Yo lo sabía, tenía una solución planeada, pero aparentemente no había documentado ese escenario específico con suficiente claridad. Hay una solución, dije. Te enviaré los pasos por correo electrónico. ¿Puedes simplemente venir? Preguntó Walter. O unirte a una videollamada. Sería más rápido guiarlos en tiempo real. No estoy disponible para llamadas hoy, dije. Enviaré el correo electrónico en 1 hora. Los pasos son sencillos una vez que sabes lo que estás viendo. Lyra, por favor. Esto es crítico. Ya vamos con retraso y si no podemos resolver esto. Entiendo que es crítico, dije. Y te enviaré la solución. Pero no estoy disponible para ir ni para unirme a llamadas. Eso quedó claro en mi carta de renuncia. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Luego me senté con mi portátil y escribí instrucciones detalladas para el problema de la base de datos. Lo envié. Volví a mi día. Las llamadas siguieron llegando. Diferentes personas, diferentes problemas. Algunos los pude resolver por correo electrónico. A otros simplemente tuve que decirles que lo resolvieran ellos mismos porque ya había proporcionado toda la información que iba a proporcionar. Por la noche los mensajes habían adquirido un tono desesperado. La migración iba mal. No catastróficamente, pero lo suficientemente mal como para que se enfrentaran a retrasos significativos y posibles problemas de integridad de datos. Me necesitaban allí. Necesitaban mi experiencia. Estaban dispuestos a pagar cualquier cosa, a ofrecer cualquier cosa, si tan solo iba y ayudaba a encarrilar las cosas. Apagué mi teléfono. Rory y yo recogimos a los niños, tuvimos una cena familiar normal, vimos una película juntos. Era lo más relajada que me había sentido en meses. Incluso con el conocimiento del caos que se desarrollaba en el trabajo. El domingo por la tarde volví a encender mi teléfono. 83 mensajes, 47 llamadas perdidas. Los ojeé. La migración se había completado técnicamente, pero había llevado el doble de tiempo de lo planeado, y se habían encontrado con múltiples problemas que requirieron retroceder e intentarlo de nuevo. Varios sistemas estaban inestables. Iban a necesitar días de trabajo adicional para limpiar los problemas. No fue un desastre total. La empresa no había implosionado, pero fue un desastre costoso y exactamente el tipo de cosa que hace que los ejecutivos queden mal en las reuniones de la junta directiva. El lunes por la mañana, volví a la oficina para mi última semana de preaviso. La atmósfera era gélida. La gente evitaba el contacto visual. Elliot no me dirigió la palabra en absoluto. Pasé la semana documentando más procesos, respondiendo preguntas por correo electrónico, manteniéndome estrictamente dentro de mis límites. En mi último día, el 26 de julio, empaqué mi escritorio. 12 años de pertenencias acumuladas, fotos de los niños, la planta que Jude me había regalado para el Día de la Madre hace 3 años, la taza de café que Harrison me había comprado de broma. Pequeños trozos de una vida que había construido en este lugar. Sheila pasó con mi documentación de salida. Para que conste, dijo en voz baja, entiendo por qué lo hiciste. No estoy de acuerdo con cómo sucedió, pero lo entiendo. ¿De verdad? Pregunté porque no estoy segura de que alguien aquí realmente lo haga. Los recortes del equipo iban a suceder te gustara o no, dijo. Esa decisión vino de arriba. Pero esto, abandonar la migración, fue tu elección.
Eso perjudicó a personas que no tenían nada que ver con la decisión de reestructuración. Tienes razón, dije. Perjudicó a personas que no eran responsables de la decisión. Algo así como cuando despedir a mi equipo los perjudicó a ellos, aunque no fueran responsables de las presiones financieras que llevaron a la reestructuración. Es curioso cómo funciona eso. Salí a las 4:58 de la tarde del 26 de julio. No miré atrás. No tuve una fiesta de despedida. Simplemente me fui. El nuevo trabajo comenzó el 1 de agosto. Y fue todo lo que habían prometido, un equipo real, horarios razonables, gente que valoraba la experiencia y trataba a los empleados como seres humanos en lugar de recursos a optimizar. Fui feliz allí, de una manera en que no había sido feliz en el trabajo en años. Aproximadamente 3 meses después de empezar en el nuevo puesto, recibí un mensaje en LinkedIn de Harrison. Mi antiguo miembro del equipo, el constante. Había conseguido un puesto en una gran empresa, le iba bien. El mensaje fue breve. Escuché que las consecuencias de la migración les costaron 2 contratos importantes con clientes y una cuarta parte del valor de sus acciones. Pensé que querría saberlo. Sin remordimientos, le respondí. Ni uno solo. Porque esto es lo que aprendí de toda esa experiencia. La lealtad se supone que debe ir en ambas direcciones. Una empresa no puede eliminar a tu equipo, apilarte un trabajo imposible, tratarte como si fueras desechable, y luego actuar traicionada cuando eliges irte. Ellos tomaron decisiones de negocio que priorizaron el beneficio sobre las personas. Yo tomé una decisión de negocio que priorizó mi propio bienestar y crecimiento profesional sobre su conveniencia. Ellos lo llamaron abandono. Yo lo llamé límites. Ellos dijeron que saboteé la migración. Yo dije que proporcioné todo lo que necesitaban y ellos eligieron proceder con recursos insuficientes. Ellos dijeron que no fui profesional. Yo dije que di el preaviso adecuado y cumplí con mis obligaciones contractuales. Al final del día aprendieron una lección costosa sobre la diferencia entre pensar que alguien es reemplazable y reemplazarlo realmente. Sobre lo que sucede cuando cortas demasiado profundo, presionas demasiado, das demasiado por sentado. Y yo aprendí que valía más de lo que me había estado conformando. Que mis habilidades, mi experiencia y mi dedicación tenían valor, y no tenía que regalárselas a personas que no las apreciarían. Que a veces, lo más profesional que puedes hacer es reconocer cuando una situación es insostenible y tener el coraje de alejarte, incluso cuando el momento es inconveniente para todos los demás. Todavía estoy en esa nueva empresa 3 años después. He construido otro gran equipo. Hemos logrado cosas increíbles juntos. Y cuando surgen discusiones sobre el presupuesto, cuando la dirección habla de reestructuración u optimización, ahora estoy en esas salas. Me aseguro de que entiendan el costo real de tratar a las personas como si fueran desechables. A veces escuchan, a veces no. Pero al menos estoy tratando de mejorar las cosas en lugar de solo sobrevivir a ellas. Jude y Cleo son mayores ahora. Jude está en la escuela secundaria. Cleo no se queda atrás. Conocen la historia de por qué dejé mi antiguo trabajo. No todos los detalles, pero lo suficiente. Quiero que entiendan que defenderte a veces significa tomar decisiones que a otras personas no les gustarán. Que puedes ser profesional y aún así tener límites. Que la lealtad a un empleador nunca debe venir a costa de tu propio bienestar o valores. Rory bromea a veces diciendo que debería haber pedido un bono de retención aún más grande antes de decir que no. Pero él sabe como yo que nunca se trató realmente del dinero. Se trataba de respeto. De ser vista como una persona en lugar de un recurso. De negarme a dejar que la mala planificación de una empresa se convirtiera en mi emergencia perpetua. ¿Lo haría de otra manera si pudiera volver atrás? ¿Les daría más advertencia? ¿Trataría de ayudarlos a evitar el desastre de la migración? Honestamente no. Porque ya me habían demostrado quiénes eran cuando despidieron a mi equipo. Ya habían demostrado que valoraban los ahorros a corto plazo por encima de las personas, las relaciones y el conocimiento institucional. Mi partida no creó ese problema, simplemente lo hizo visible de una manera que no podían ignorar. Querían que sacrificara mis oportunidades de carrera, mi tiempo familiar, mis límites, mi crecimiento profesional,
todo para limpiar un desorden que ellos habían creado. Y cuando dije que no, actuaron como si yo fuera la irracional. Esa es la mentalidad corporativa que necesita cambiar. Esa idea de que los empleados deben una lealtad y flexibilidad ilimitadas, mientras que las empresas no deben nada más que un cheque de pago. Que se supone que debemos absorber cada reestructuración, cada recorte de presupuesto, cada demanda imposible con una sonrisa y llamarlo una oportunidad. He terminado con eso. Encontré un lugar que valora lo que aporto, donde puedo hacer un gran trabajo sin sacrificar todo lo demás que importa, donde tengo un equipo, apoyo y expectativas razonables. ¿Y mi antigua empresa? Finalmente resolvieron el desastre de la migración, contrataron a un equipo completamente nuevo, y probablemente gastaron 10 veces lo que ahorraron al despedir a mi equipo original. Lo último que supe es que Elliot se mudó a otra empresa. Walter se jubiló anticipadamente. Todo el departamento de TI fue reestructurado de nuevo, porque aparentemente todavía no habían aprendido la lección sobre cortar demasiado profundo. Pero ese ya no es mi problema. Les di 12 buenos años. Ellos lo desperdiciaron. Eso es cosa suya, no mía.